El consumo, uno de los mayores problemas que hay actualmente en nuestro planeta. No nos damos cuenta, pero estamos dejando una huella medioambiental inmensa debido al consumo irresponsable que tenemos las personas. Este pequeño problema genera millones de toneladas de residuos que poco a poco van contaminando el agua, el aire y la tierra. Primeramente hay que entender que el consumo va desde el uso del plástico para todo y la compra excesiva de ropa hasta la minería y los desechos que ésta genera. Además, hay que mencionar que va ligado al sistema económico capitalista que hay actualmente, basado en el consumo y la producción, que consiste en extraer materias primas de la naturaleza. Todo esto está permitido y fomentado por la publicidad engañosa y la mayoría de gobiernos del mundo que están intentando implantar este sistema como el principal en su economía. Fijándonos en el consumo de plástico, hemos llegado a la conclusión que debemos de reducir su uso para poder eliminarlo por completo del sector de la alimentación. Para que esto sea posible debemos de aplicar las 3 R's. En primer lugar, la de reciclar, que es un hecho imprescindible para poder cerrar el círculo de producción de consumo del producto. En segundo lugar, la de reutilizar, que es volver a utilizar aquellos productos que tenemos por casa, como pueden ser bolsas de tela o frascos de vidrio para comprar a granel. Finalmente tenemos la de reducir, que es intentar eliminar aquellos productos envasados en plástico, como pueden ser los productos frescos como la fruta o la verdura, para poder cambiar nuestros hábitos de consumo y acabar con la contaminación del mundo. Alrededor de todo el mundo acumulamos toneladas de ropa que ya no utilizamos. Esto hoy en día es una locura, ya que la ropa tiene tejidos sintéticos y eso hace que no sea biodegradable. Pero, ¿qué podríamos hacer para no tirar tanta ropa? Primero de todo, no deberíamos comprar tantas prendas. Cuando una prenda pasa de moda o nos deja de gustar, tenemos diferentes opciones para no tirarla, como por ejemplo, darla a una ONG, dársela a amigos, conocidos, fabricar tela, extraer hilo, etc. Hoy en día hay una idea que es muy popular, que sería vender la ropa en una página web y así darles una segunda oportunidad para no tirarlas. También hay una empresa que se dedica a crear prendas de ropa a través de los plásticos que recogen del mar. El sector minero actualmente es uno de los sectores que más perjudican al medio ambiente, pero a la vez también es el más necesario y importante, ya que nos proporciona casi todos los materiales y utensilios que utilizamos a lo largo de nuestra vida cotidiana. Aún así, esto nos perjudica más de lo que nos beneficia. La minería es un recurso no renovable, ya que los minerales se extraen de la naturaleza y esta cada vez se está agotando más. La minería genera diversos impactos, como la destrucción de la corteza terrestre, la contaminación de las aguas, el daño a la flora y la fauna más próxima a la extracción minera y los efectos negativos en la salud de las poblaciones cercanas a la mina. Según un estudio, estos impactos los podríamos reducir usando unas membranas que hagan función de barreras a las zonas afectadas, es decir, cortar la fuente del oxígeno y el desarrollo de las condiciones ácidas y por último evitar la movilización de metales. De esta manera el sector minero no afectará al medio ambiente. La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes, todas las veces que sea posible, para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. Como conclusión, podemos decir que uno de los motivos para avanzar hacia una economía circular es el aumento de demanda de materias primas. Todas las materias primas cruciales son finitas y como la población crece, la demanda también aumenta. También añadimos que la extracción y el uso de materias primas tienen graves consecuencias medioambientales. Aumenta el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono, mientras que un uso más inteligente de las materias primeras reduciría mucho más las emisiones contaminantes y alargaría la vida de los recursos que obtenemos de la naturaleza. Actualmente a nivel mundial sufrimos un virus que se hace llamar coronavirus o COVID-19, que por culpa de esa preocupación por el virus, el consumo de la alimentación se ha disparado en hipermercados y supermercados hasta el 160%. La pandemia está haciendo que los hogares hayan empezado a modificar sus comportamientos de compra. Por la parte del consumo de productos como ropa, electrodomésticos, teléfonos han disminuido por el hecho de tener que quedarse en casa. En nuestra opinión, esto no se mantendrá durante mucho tiempo, ya que cuando acabe
todo esto, el hecho de volver a la normalidad pues provocará una vuelta al ritmo del consumo que había antes de esta pandemia.